me enteré que no se puede sacar esa voz, ¿saben? No se puede sacar porque es como una cuestión legal. Ustedes tienen que estar informadas de que están siendo grabadas en clase. Como si no estuvieran siendo grabadas cada vez que hablan por el celular o cada vez que hablan cerca del celular y después les aparece en Instagram publicidad de lo que sea que dijeron al celular. Pero bueno, acá ya están informadas, no se puede sacar el GPS. Bueno, decía que este es un texto súper clásico, el erotismo, con cuestiones insoslayables y otras que si ustedes realmente quisieran profundizar, ya a esta altura de la destrucción, los capibaras tomando el poder, la quema de humedales, la pandemia, la cepa lambda, ya no estamos ni en la delta, etcétera, etcétera, van a tener que ir a buscar a otros lugares, dada su rusticidad, no sé cómo decirle, o sea, cosas que, bueno, no estaban siendo pensadas en el momento de escritura del texto. Y quería empezar por ahí, a ver si ustedes habían encontrado alguna que les resonara mucho y les hiciera mucho ruido, en vez de presentarlo como, bueno, este libro es lo más, y antes de ir a proponerles una metodología con respecto a este libro en particular, que en realidad es una metodología que también puede ser aplicada al de Deleuze y a cualquier otro libro sin, o sea, lato sensu, que tiene que ver con extraer de la lectura aquellas partículas que a ustedes les convengan para armar un agenciamiento que en este caso tiene que ver con el sadomasoquismo, entre otras cosas. O sea, hay en este libro, pese a todas las críticas que le podamos hacer, me parece que se le pueden extraer una serie de cuestiones que están organizadas, que de otro modo las tendríamos que ir a buscar, están volando por todos lados, y que aquí están organizadas y unificadas, y que nos pueden servir para nuestra lectura tanto del BDSM como del sadomasoquismo. Pero quería que empezáramos por las críticas antes de adentrarnos en aquello con lo que podemos componernos de este libro. Mientras ustedes van pensando críticas, a ver si se les ocurrió algo mientras lo leían, algo que les resonará mucho, también agregar que ya no existen más ni este tipo de libros, ni este tipo de operaciones, ni este tipo de personas como el señor Bataille, porque ya vieron que intenta dar cuenta o sea, el recorte es inconmensurable, realmente. Por eso también en tantas ocasiones despista, porque despista como quien se va de pista, porque es un recorte inconmensurable, realmente es inconmensurable. Intentar empezar, no sé, en el neolítico, o antes, en el paleolítico, intentar comenzar con la sexualidad del paleolítico y tratar de llegar al siglo XX sin cometer ningún error es imposible, vamos a decir las cosas como son, no hay manera, nada, nadie puede hacer eso. Y en el medio intentar hacer de eso no un recuento de datos, porque no es lo que está haciendo Bataille, sino una hipótesis de lectura sobre el erotismo y la sexualidad, entre muchas otras cosas como el misticismo, lo sagrado y demás obsesiones que compartía tanto con Klosowski como que han sido sus obsesiones de siempre. O sea, es un libro muy vasto, pese a lo sintético, porque para lo vasto que es, realmente es sintético. Bien, y ahora sí, ¿qué críticas o qué cosas de esto que encontramos acá en Bataille, en el erotismo, en la actualidad, bueno, hay que tomarlas con más recaudos que cuando fue escrito años antes? ¿Qué se les ocurre? Yo, eh, igual es una taradez lo que voy a decir, pero con lo que primero me atraganté del texto es cuando ubica al trabajo como que lo deja lo exime de toda violencia, lo ubica como opuesto a lo que es la violencia, cuando de por sí el trabajo es violenta al cuerpo. Sin embargo, en Totalmente, este texto el trabajo totalmente. ordena. Eso es lo que más El trabajo ordena, eso es así. Sí, ni hablar, claro, Bien, que sí. el trabajo es Pero un que, ordenador, hasta ahí lo seguimos a Bataille y no tendría nada yo para objetarle que, tal cual. de hecho, nuestro mundo está ordenado mediante el trabajo. Está Pero tan que ordenado. previene, ¿Perdón? Fer? pero que previene de todo acto violento, o sea, que sería Exacto. esto es Ahí donde yo vamos. ahí, Pero espera. claro,
Definitivamente, o sea que el trabajo es un organizador y un ordenador de la vida, no tendría mayores objeciones para hacer, efectivamente es así. Eh, Tanto es un organizador de todo lo que existe que se habrán dado cuenta que ya no hay zonas de no trabajo. Primero, previo a la pandemia, previo a esta molecularización que la pandemia le propuso a muchas de nosotras y de las cuales muchas de nosotras ya no saldremos, más allá de que otras personas, bajo la creencia de que esto se puede, no sé, conjurar, se pueden salvar, etcétera, 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 pues entonces regresarán a sus modos normales de cotidianidad pensando en la gripecita, etcétera, etcétera. Lo cierto es que previo a eso ya el trabajo organizaba todos los asuntos existentes. Un ejemplo es que por ejemplo, entre las metáforas que tenemos en el idioma que estamos hablando para hablar del trabajo, una es ganarse la vida, o sea, quiere decir que el trabajo lo que viene a hacer es, básicamente, por ejemplo, es la manera en la que una logra sobrevivir. No está garantizada la existencia, como nos dicen los contractualistas. Depende de nuestro trabajo, así casi en el sentido bíblico del tema, para no morir, tener que trabajar, si no, nos van a dejar morir. O, por ejemplo, tenemos actividades de tiempo libre. Quiere decir que si hay un tiempo libre, hay un tiempo esclavo, no hay metáfora, sin metáfora. Así que esa parte, digamos que hay una parte de razón. Luego, ¿de dónde te parece a vos, Fer, o a cualquiera de ustedes que separa en esa organización que tiene el trabajo, donde literal nuestras actividades de esparcimiento y recreación, es decir, de tiempo libre, son la esclavización de alguien más? Esto ya era así, o hasta llegar a este momento donde, bueno, no hay tiempo, no hay, o sea, todo es un call center permanente, una atención al cliente permanente, una suposición de hecho, te paso a un poquito de catarsis, ¿no? La gente que cree que yo doy mal la información de mis propios servicios, no, yo la doy como la daría cualquier persona que no tiene un patrón encima, o sea, que no tiene un supervisor y que no tiene una relación de dependencia. Así es como funciona cuando, nada, vos sos la que lees el libro de quejas, entonces te puedes dar esos gustos. Claro, como si te escriben un sábado a las 3 de la mañana para hacerte una pregunta, puedes mandar a la mierda perfectamente. Bueno, ya está, listo, ya hice la catarsis. Bien, ¿de dónde les parece que toma esto del trabajo como una actividad humana que aleja la violencia? Igual yo creo que no hay que hacer una lectura tan lineal de lo que está diciendo. Y creo que tenés razón de todas maneras, Fer, ¿eh? De que el trabajo es una violencia en sí, pero ¿de dónde lo está tomando? De un vicio de Bataille, un vicio. Tiene un vicio muy grande, que es un rasgo epocal. Carlos quizás lo sepa. Aló, Hola, he sido invocado. Este, manifiéstate. me manifiesto. A ver, no tengo mucha idea, pero, y perdón por el ruido que acá están construyendo. Este, mm, un rasgo epocal que yo veo en Bataille son quizás las ganas de hacer ciencia. Bueno, también, pero eso, ¿de dónde viene? Las ganas de hacer ciencia, la creencia del trabajo como una actividad humana creativa y no como una violencia en sí, como decía Fernanda. Si ustedes tuvieran que ponerlo, ¿vieron como ese meme? Que es como un chart, izquierda, derecha, no me acuerdo cómo hace el meme. ¿Qué es Bataille? Bataille es un Un comunista. humanista. No es un comunista de Marx, es comunista. La gente en esta época creía en el comunismo marxiano, marxiano con X, radical y unilateralmente. Cosas que hoy casi que algunas de nosotras nos causan risa, porque no solamente hemos visto los coletazos de eso, o sea, los productos, sino porque además no resisten menor análisis, o sea, de qué fábricas, el sujeto de la revolución, bueno, nada,
Ya se va a notar más con la parte maldita, si es que llegamos ahí, espero que sí. Entonces, de ahí lo está tomando. O sea, en Marx el trabajo, casi que falta una lectura, si se quiere, etnográfica sobre el trabajo. A eso me refería, que si ustedes, el proyecto de Bataille en el erotismo es tan amplio, lo repito, empezar con la sexualidad en el Paleolítico y llegar hasta su mundo contemporáneo, que bueno, hay bastantes despistadas, o sea, salidas de pistas, y que bueno, también una puede despistarse siguiéndolo. Leo. Efectivamente, como bien está, digo esto y cedo la palabra, como bien dice Fer, porque no me lo quiero olvidar, el trabajo no es una actividad que siempre los seres humanos han tenido, y en las poblaciones, en las civilizaciones que todavía se mantienen, yo no creo que no haya en este momento nadie que no haya sido tocado por el gran encuentro con Occidente, pero las que se mantienen, las que toman mayores recaudos, o las que han podido sumergirse, todavía tienen algún lugar, no como los capibaras, le están quemando el humedal y ya no tienen dónde estar. eh, no, el trabajo no es un organizador de todo lo que existe tal cual lo es en nuestro mundo actual. Perfectamente, sí. Ese es una primera objeción que se le puede hacer, y que yo creo que se deriva de su marxianismo. Sí, ¿quién iba a hablar? Carlos. Yo. Este, bueno, definitivamente Bataille era comunista con todo el dolor de mi corazón, porque tú sabes cuánto adoro a Bataille y cuánto detesto el comunismo, Ay, pero pero... una puede adorar y no obstante Ay, sí. criticar. Bueno, sí, sí, sí. Pero estas cuestiones del trabajo también las vimos en Sade, y Sade que tú digas que era comunista, no. O sea, y creo yo que esta idea del trabajo de Bataille viene de la Biblia, porque finalmente él es teólogo, y la Biblia es el único libro que te pide que trabajes. Sí, y bueno, totalmente, no quiero ponerme en mala, ¿no? Pero ¿y de dónde vienen todas estas teorías contractualistas, de las cuales el marxismo es una, si no vienen de la Biblia y de todos los santos evangelios y de toda esa gente? Ah, bueno, sí, Luego, yo te digo de dónde creo que viene lo de Bataille. O sea, el trabajo como una actividad humana que dota de valor a las cosas, eso es Marx. Solo a alguien tan horrible como Marx se le puede ocurrir ese tipo de cuestiones. O sea, ahora van a venir a este video todos los marxistas a atacarme una vez que lo suba. Pero bueno, bueno, que no hay que olvidar que Bataille siempre, al igual que Klosowski hasta su muerte, fue un hombre temeroso de Dios. no es el único, ¿no? Recordemos, sin dar nombres, recordemos que estamos en un momento, ya vieron en qué momento estamos, el ateísmo es colonial. Así que nada de no creer en Dios. A ustedes se lo digo, a todas las perversas que están acá, chanchas, puercas, nada de no creer en Dios. ¿Eh? Bueno, Como cualquier madre mexicana, temerosas de Dios, todas. de hecho, yo quería hablar de eso ahorita que avancemos un poco en el erotismo. Justo, hay Se una van a ir a la cuestión bosta, sé que van a irse a la bosta, que yo me había sí, sí, sí. pensado una clase y esto va a ser cualquier cosa. Dale, vamos, En el venga. momento lo hablamos, pero yo siempre he visto en Bataille cierto rasgo bastante aristocrático a la hora de hablar, muy déspota, muy todo. Y como alguna vez lo comentó Gabriel Vitkov, otra obsesión mía, Gabriel Vitkov se lo comentó a todos, Después recordemos va a pasar que, links y todo eso al Telegram. perfecto, que en contra de la burguesía no solo estaba el proletariado, sino también la aristocracia. Bueno, bien, no Entonces, me quiero poner en un estudio marxista, en el sí, sentido de, pues no nos vamos más. O sea, tendríamos que vamos, hacer una vamos. definición de qué es aristocracia. La aristocracia no es realmente una clase social, en el sentido marxista del término, pero bueno, sí, sí, digamos que Sí. la burguesía, y bueno, también en Marx, viste, no es lo mismo la burguesía que la pequeña burguesía. Yo lo pensaría como más sencillo en este sentido, como qué Mm. críticas u observaciones en la actualidad, o sea, con qué nos podemos componer de este texto para un análisis 2021, sepa ya lambda de variante COVID y bueno, todo lo que está ocurriendo, alianza, esta va a ser hermosa. Yo solamente vivo para ver este momento que
lo estoy viendo, el advenir, la alianza talibán-chats norteamericanos. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Y de repente los alt-right wing se van a unir a las huestes talibanas. Este momento va a ser hermoso, hermoso. ¿Puedo volver a ser horrible, Leo? ¿Cómo? ¿Puedo volver a ser horrible, Claro, Leo? porque sí podés, porque lo sublime tiene su lado grotesco y horrible. Eso que dices de los talibanes, de la Unión Musulmana Derecha, ya lo había escrito el maldito amargado de Ulbeck. Se dio cuenta. Y bueno, Aquí viste está que tu los misión, franceses muchacha. malditos y amargados y xenófobos a veces tienen cositas para decir. Lo A digo ver, por, sí, lo digo por el que lo precede a ese señor, que es Céline. A veces esos franchutes amargados y xenófobos ven venir cosas que la gente le cuesta llegar a ver y que después cuando viene y cuando la tiene ahí delante servida, dice, no te puedo creer, pero bueno. sí, maravilloso. Concéntrate, Carlos, por favor te pido Sí, concéntrate, basta. Basta me de fui, tiro de me esquina, fui. basta de tiro de esquina. Pensemos, después hacemos todas las digresiones habidas y por haber. Pensemos, como decía Fer del trabajo, qué cosas les parece que hay que revisar en el mundo contemporáneo que nos toca habitar con respecto a este texto, que es muy clásico y es demasiado vasto y por ende tiene muchos despistes. Fer dijo el trabajo, concedido, ya vimos por qué. ¿Qué otro se les ocurre? Que hayan visto así como muy grotesco, muy grueso, muy que no, no coincido. Para mí, la noción de humanidad que tiene es bastante circunscrita a la civilización, digamos, al hombre en sí mismo. De hecho, en una parte, no recuerdo cuál ahora, pero diferencia entre antropoides y hombres, y que yo lo entendí como eso, como que no, si bien está diciendo la humanidad y está diciendo el hombre, en realidad es el hombre occidental, digamos, no es que pensamos que, bueno, la humanidad. Tiene una lectura muy antigua, porque es un texto muy antiguo de los neandertales, y vuelvo a lo mismo, o sea, los neandertales no son sapiens, coexistieron en un periodo prehistórico con los sapiens. Para quienes saben quiénes son los sapiens, se supone que nosotras somos sapiens, que no evolucionamos, si es que esa es la palabra que nos corresponde. Yo me gustaría mejor decir, no derivamos de los neandertales, sino que derivamos de los cromañón, y los cromañón son el antecedente del sapiens sapiens. Pero el neandertal, como bien dice, y yo creo que ahí también se le mezcla la cuestión del trabajo, se lo ha denominado Homo faber, porque faber es en latín alguien que puede hacer cosas, creador, o sea, crea cosas con las manos. Básicamente los neandertales tenían utensilios para su uso y bueno, también cazaban, por ejemplo, y cazaban con armas que se hacían o elementos que se hacían. Les quiero recomendar un documental antes de seguir con esto, como que las puede informar un poco más y es una información más cercana a las investigaciones actuales, un documental del señor Herzog que se llama La Cueva de los Sueños. En el momento que Bataille está escribiendo el erotismo, no se había descubierto esa cueva de los sueños, que es una cueva aún anterior a Lascaux. Así que con el único resto arqueológico, la única evidencia arqueológica con la que cuenta Bataille para escribir lo que está escribiendo es la cueva de Lascaux, que era hasta ese momento la más antigua. Luego se encontró otra, que es la que Herzog, un documental bellísimo, además esta, la Cueva de los Sueños. En fin, es una cueva que es anterior a Lascaux, aún más antigua, y que es una cueva que la han habitado en diferentes momentos de la prehistoria, tanto neandertales como cromañones. De hecho, hay quienes creen que los neandertales se extinguen, los neandertales se extinguieron
producto de no entrar en un conflicto bélico étnico, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, con los cromañones que parece ser que eran muchísimo más agresivos que los neandertales. Pero cuando vean el documental van a ver que esa cueva que además, bueno, por suerte no le han hecho lo que le han hecho a Lascaux, o sea, debe haber gente todavía viva que ha podido pisar la cueva de Lascaux, lo cual es un delirio, porque la destruyeron toda, ya no se puede ni estudiar esa cueva de tan degradada y profanada que está como resto arqueológico, y no han hecho lo mismo con esta. Pero van a encontrar en esa cueva del documental de Herzog una cantidad de restos arqueológicos que van a desdecir lo que está diciendo Bataille con respecto a este tema. Creo que la parte de lo humano viene de ahí, que el ser humano tal cual es concebido en la actualidad, o sea, a nivel genético no es, su antecedente directo no es un neandertal, sino un cromañón. Bueno, eso como para dividir las aguas. Luego Bataille tiene una lectura de los neandertales que periódicamente se ha revisado y que ya hoy en día nadie que valga la pena leer, yo no soy una especialista en el tema ni muchísimo menos, pero nadie que valga la pena leer ya sostiene, o sea, la lectura que Bataille hace del neandertal como un cavernícola, cabeza de termo, con cara de simio embrutecido, no son las lecturas actuales con respecto a los neandertales. De hecho, se sostiene esto que les decía, no quisieron entrar en conflicto con los cromañones, neandertales y cromañones coexistieron en tiempo e historia, si bien los neandertales son, por decirles algo, 100.000 años anteriores a los cromañones, pero hubo un momento que no quisieron coexistir por un rasgo que los neandertales, la arqueología supone, porque vieron que todo esto tiene que ver con mirar un hueso y sacar conjeturas al respecto de ese hueso que te quedó. No hay nada. Realmente, no hay un testimonio o un documento o nada, pero bueno, se sabe porque se han encontrado que los neandertales se tuvieron que, entre comillas, refugiar en medio de una glaciación, recordemos que es una glaciación lo que está en este periodo, se tuvieron que refugiar en lo que es la actual Escandinavia, así que se pueden imaginar el frío que hacen en un lugar así, como una glaciación en un lugar como Escandinavia. Se tuvieron que refugiar y se murieron de hambre, literal. Obviamente no fue de un día para el otro, fue progresivo. Y esto tuvo que ver con algo que los neandertales hacían, que los cromañones no hacían, y que les va a interesar un montón. Espero. Los neandertales cuidan a los enfermos, no se deshacen de los heridos de la manada. O sea, Margaret Mead va a tener una definición de civilización. Alguien alguna vez le pregunta la civilización, como quien le pregunta la diferencia entre un ser humano y un animal. ¿Qué es una diferenciación? Esa pregunta es una diferenciación que ya de por sí ya está mal hecha porque es súper especista, y no es verdad que eso lo hacen todos los organismos complejos y no complejos. Lo podríamos rebatir, pero lo quiero presentar para que vean la diferencia entre un neandertal y un cromañón. Margaret Mead a esta pregunta contesta que, obviamente cuando se la preguntan a esta antropóloga, piensan que va a contestar algo así como, no sé, la rueda, el arado, la cría de animales, bla, 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 y ella dice un hueso roto y curado, que la humanidad empieza con eso. Nuevamente, es muy especista el ejemplo, lo quiero dar para que entiendan la diferencia entre neandertales y cromañones y por qué no hay neandertales, y sí hay derivados de los cromañones que se supone que venimos a hacer nosotras. Bien, más allá del ejemplo malo, la pregunta mal formulada. Y Margaret Mead contesta un hueso roto y curado porque una persona que tiene un hueso roto y curado necesitó de otra que le entregara alimento, cuidados, o sea, que la atendiera, un mínimo de atención, cosa que los cromañones no hacían. Como hay un montón, como no hacemos nosotras, la pandemia es un ejemplo de eso, o sea, es un ejemplo a nivel global, extensivo, más mediático, delante de todo el mundo, el recital de Bruce Springsteen, por favor, o sea, ¿por qué revivió Bruce Springsteen? Hizo un recital recién horrendo, o sea, en fin.
hay un montón de ejemplos de esto que estoy contando. Los neandertales no dejaban atrás a los heridos y a los viejos. Hubo un momento que ya no los pudieron enfrentar más, se escondieron, digamos así, se metieron en lugares a donde los cromañones no iban a ir, únicamente que en esos lugares, que era subir cada vez más alto dentro del continente, de lo que hoy se llama Europa, luego ya no había comida. Literal, no había ni qué cazar ni qué comer, y se terminaron progresivamente extinguiendo. Piensen en una glaciación. Y digo que el ejemplo es, pese a que lo estoy dando, es extremadamente antropocéntrico, especista y viciado por ejemplos que cualquier persona sabe o debería saber. Desde, por ejemplo, no sé, que los elefantes se cuidan en grupo, se cuidan ante situaciones, como por ejemplo, no sé, un parto. La elefanta que está pariendo, la parturienta, es circundada por un grupo de elefantes, porque claro, una será elefanta, pero está pariendo, entonces bueno, está más frágil y vulnerable a un ataque de, no sé, de una manada de leonas que si no estuviera cuidada, entonces no pare sola, no pare a escondidas, un poco esto que decía Bataille de la prohibición y la prohibición y el tabú a la sangre menstrual y a ciertos fluidos que salen del vientre y demás, bueno, que los animales no tienen, bueno, desde ese ejemplo hasta el que da Damasio en la neurociencia, el que pienso hablar en la charla de Nietzsche, con respecto a las lombrices, que las lombrices viven muy solitarias en tierra hasta que huelen un problema. Literal, lo huelen que algo está mal. Y entonces se juntan porque hay más posibilidades de sobrevivir en grupo que aisladas. Entonces, el ejemplo de Margaret Mead es un ejemplo especista, viciado, antropocéntrico, no obstante que da una diferencia entre neandertales, qué pasó entre neandertales y cromañones, y digamos así, yo detesto lo que voy a decir ahora, porque detesto la genética, pero si alguna herencia genética hay en nosotras, bueno, ya ven que hemos heredado. ¿Cómo sabe esto la arqueología? Porque encontró huesos rotos y curados, o gente sin dientes, o gente sin partes, o sea, gente que le falta una pierna, gente que le falta un brazo, neandertal, que se murió de vieja, no que la dejaron morir aislada a la vera de algo, y no encontraron nada así de un cromañón. O sea, cromañón que no puede seguir al grupo, cromañón que se queda atrás, punto. Los neandertales no hacían eso. Imagínense las escenas de caza que narra Bataille, pintadas en las paredes de Lascaux, donde por una cuestión de magia se conjura la muerte. O sea, piensen que hay que ir a cazar un mamut es todavía más grande que un elefante, que hay que cazarlo con algo que es una piedra y un palo, básicamente, en grupo. Bueno, va a haber gente que no va a volver de esa cacería. Entonces se hacen esas pinturas que no son artes, sino que tienen que ver con la magia. Luego iremos sobre ese tema. Bueno, tal vez puede volver también gente herida. Los neandertales, a esa gente no la desechaban, los cromañones sí, por ejemplo, entre las diferencias. Además de que esto no lo dice Bataille, pero los neandertales, los mamuts, a diferencia de otros animales del Pleistoceno, no murieron solos de muerte natural, los mamuts fueron exterminados. Esto lo digo también para la gente que cree esto pasa en Argentina, no pasa en otros lados, pero le contamos a la gente que nos está mirando de otros lados, a la gente que cree que no te metas con mi pan. El trigo ya es una semilla modificada, el mal no empezó con Monsanto. Monsanto existe porque el mal ya había empezado y tal vez, bueno, hay que volverlo a pensar si no es una parte del problema, ¿no? Pero bueno, lo digo porque la caza extensiva de mamut fue la causa de extinción del mamut. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con los mamuts si no? Y quienes inventaron la caza extensiva del mamut hasta su extinción fueron los cromañones, que descubrieron que los mamuts le tienen miedo, como todos los animales, al fuego. Y vuelvo a la escena de caza pintada en las cuevas. Salir a enfrentarse con un animal de esas características para cazar uno, vuelvo a lo que dije de los elefantes africanos, que son como los descendientes de los mamuts,
es ir a buscar a algún miembro del grupo, no va a volver, básicamente, eso lo sabe cualquiera. Bien. Cuestión es que los Cromañón descubren que hay una manera más sencilla de cazarlos que enfrentarlos, que es despeñarlos, despeñar a toda a la manada. ¿Qué quiere decir despeñar? Hacerlos caer por un barranco y que se muera toda la manada. Para eso los corren con fuego. Y los mamuts se precipitan todo. Por supuesto, no hay manera luego de almacenar ese excedente de alimento. Se pudrirá, no servirá para nada. A los Cromañón parecía que no les importó, bueno, cualquier parecido con la realidad real y biológica actual no debe ser pura coincidencia. Acá estamos. Los capibara, como empezó la charla, capibara, carpincho, humedal, el Paraná seco, su ruta. Bueno, en fin. Así que yo creo que esta cuestión que vos decías, Nair, del humanismo, viene por ahí. De quién es humano y quién no es humano. Y los seres humanos derivan de los cromañones, no de los neandertales, básicamente. Aunque parece que hay que preguntarle esto a la gente que sabe de genética en serio, hay restos genéticos de neandertal porque hubo cruza, obvio. Que se pueden imaginar que no fue noviazgos románticos entre cromañones y neandertales, se pueden imaginar cómo son las guerras, ni más ni menos. Esto también lo digo porque antes de ponerse a hinchar por los Marines norteamericanos, bueno, recuerden lo que hacen las guerras, básicamente. Bueno, eso. ¿Qué más? Hay una, mientras van pensando otra, que tiene que ver con todo esto que yo estaba trayendo, que es que también la soslaya, ¿sí? Bataille la dice, la pasa por encima, que es medio rancia ya a esta altura, que tiene que ver con el adentro y el afuera de la prehistoria, y con el adentro y el afuera de quién va a cazar, y quién está representado en esas escenas de caza, y quién queda dentro de las cuevas. Y que Bataille no reflexiona mucho al respecto, le parece que eso es como una representación natural de la política de su época, más allá de todas las críticas que yo tenga para hacerle, que supongo que ustedes las conocerán, y si no me las pueden preguntar, a los modelos humanistas, blancos, occidentalocentrados, etcétera, de los feminismos actuales, y probablemente de todos los feminismos, porque no creo que haya habido otros, más allá de todo eso. Son, en las escenas de caza, se sabe que, bueno, más allá de que habrá gente que esta evidencia la quiera negar, pero se sabe que eran los señoros con pene los que iban a cazar, y no lo que hoy la religión terfa llamaría la hembra humana real y biológica. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba eso? ¿Porque prehistoria y ahora la modernidad mejor, entonces Margaret Thatcher fue primera ministra y el mundo mejoró porque Margaret Thatcher fue primera ministra? ¿Por qué? ¿Por qué van los que tienen pene y hoy denominamos hombre y no las que tienen útero y hoy denominamos mujeres? Carlos. Porque si un hombre se muere, pues puede parir. Que diga, si una mujer se muere, pues se quedan sin parturienta. Exacto, este momento de la prehistoria se llama partenogénesis. Es muy interesante para la historia, de la prehistoria, porque no hay nada escrito. Los especialistas la denominan partenogénesis, que partenogénesis es un compuesto de dos palabras griegas. Una es partenos, que quiere decir doncella. En griego, una partenos no es una mujer que no ha tenido sexo, sino es un cuerpo que hoy llamaríamos útero gestante, que no ha parido. Eso es una partenos. Y génesis, o sea, de generar. Entonces, este momento se lo llama partenogénesis porque la sexualidad, y esto es un derrape grueso en este libro, la sexualidad no está administrada, los protocolos sexuales no están administrados de acuerdo a la procreación como en la actualidad y hace tiempo ya. Es decir, no saben de la injerencia del espermatozoide que fecunda el óvulo, lo ignoran. Piensan que
las que hoy denominaríamos mujeres, que imagínense los neandertales no tienen lenguaje articulado como los cromañones, bueno, eso es lo que dicen, a saber. No tienen un lenguaje articulado como el que se supone que yo estoy usando, eso es lo que dicen de acuerdo a los estudios de los pedazos que quedaron, de los cuerpos que quedaron, bla. En fin, por eso es muy difícil hablar de mujer, varón, y estoy haciendo maniobras lingüísticas para que no lo reterritorialice todo la modernidad, cuando en realidad esas personas están más cerca, en el buen sentido del término, de lo animal que del humano, ¿bien? Pero bueno, la realidad es que no conocen la injerencia de un espermatozoide fecundando un óvulo. Piensan que de a ratos hay personas que se embarazan por los ciclos de la luna. Viene de ahí. Muy bien, por los ciclos de la luna. Ergo, como bien dice Carlos, tenés que enfrentarte con el mamut, alguien no va a volver. Bueno, que vayan los dispensables, no los que depende todo el grupo, toda la manada, depende de que esa persona se reproduzcan. Creen que los seres humanos, lo que hoy llamamos seres Leo, no se te oye humanos, nada. ¿cómo no se me oye nada? ¿Siguen sin oírme? ¿No se me oye? No, sí, Sí, se te sí, se te escucha. oye. Sos Se te escucha. vos. Sos vos que no me querés oír. Ah, yo no te escuchaba. No. Sos vos que no me querés oír porque dije occidentalocentrado y te dio caspa. ¡Ah! No, fue mi teléfono. Fue mi teléfono. Me asusté. Vuelvo Sí, entonces perdón, a lo de la parte... por un momento no escuché nada, perdón. No pasa nada. Vuelvo a lo de la partenogénesis. Entonces no saben la injerencia, no saben cuál es la parte que le toca a quienes producen espermatozoides en la reproducción. Por ende, quienes salen a cazar son quienes el grupo, la manada, considera dispensables. ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo estoy diciendo a favor de no hacer lecturas tan rápidas y tan lineales con respecto, no traspolar categorías del mundo actual con respecto al afuera, al adentro, al encierro y la libertad, a otros mundos que no tienen nada que ver con el nuestro y que de hecho han sido en parte construidos por el nuestro, porque nuestro conocimiento de esos mundos tienen que ver con esto que denominamos, bueno, las pretensiones científicas de Bataille, etcétera, que han construido ese mundo. Entonces, en las escenas de caza son los hombres, lo que hoy llamaríamos hombres, los que van a cazar, porque son el elemento más lábil de la manada, en el sentido de, bueno, se puede prescindir de ellos. Al revés, esa es una lectura posible que se puede hacer y que en general, excepto algún caso digno como Marshall Shallings, no se suele hacer sobre texto de esta idea de que los seres humanos evolucionan para mejor, contra toda la evidencia empírica, ¿verdad? Entonces ahora estamos mejor que en la época de las cavernas, porque dunga dunga venía alguien, te pegaba con un bastón en la cabeza, con un mazo y te metía para dentro de una cueva. Esa representación tipo los picapiedras que no tienen nada que ver con el mundo prehistórico. ¿Bien? Sino por el contrario, en muchos casos por el contrario, como se demuestra en estos ejemplos que les decía de la partenogénesis, e insisto con que vean ese documental de Herzog que tiene un montón de datos interesantes de relaciones que hoy denominamos interespecies, para que vean que Donna Haraway tampoco inventó nada, ya estaba inventado. O sea, no es que se le ocurrió a las teorías cyborg esas relaciones interespecies, se ve que era lo que se estilaba en medio de una glaciación, en medio de un mundo como un mundo prehistórico. Lo que recién ahora se le está ocurriendo a alguna que otra persona. Bien. ¿Alguna otra objeción que le quieran hacer al pobre Bataille antes de proseguir? ¿Alguna otra cosa que les resonó mucho, como la del trabajo, como la del humanismo, como esta que digo de los protocolos sexuales, que a mi modo de ver, le parece que la heterosexualidad siempre estuvo ahí desde la prehistoria para acá, cuando nada, se sabe que en realidad iban a cazar los que les salían espermatozoides por el glande, porque no eran
los que se reproducían eran los otros, por ende, bueno, que vaya el Señor. Eso abre un mundo de posibilidades a la sexualidad. No existe la sexualidad, arte erótica de la que habla el erotismo, justamente esa sexualidad que está alejada de lo animal, pero que en algún momento da una vuelta y vuelve a lo animal, era la sexualidad. Porque la sexualidad no estaba ligada a la reproducción, porque la reproducción tenía que ver, no sé, con la marea, con la luna, con que, no sé, con algo de magia, no con la fecundación del espermatozoide por el óvulo. Por ende, nada, eran cosas o fenómenos que no estaban entretejidos como en nuestro mundo contemporáneo, digamos lo que digamos, que están entretejidos a todos los niveles. La más atea y feminista está recontra transida por este entrecruzamiento de sexualidad y reproducción. No en la prehistoria, chicas. Hubo un mundo donde culiar estaba liberado, pero liberado, en serio liberado de la reproducción, y fue ese, no lo conocimos. Leo, Diga. con todo esto de especies y sexualidad, me vino el otro día un documental, vos sabes que el ser animal, ay, me voy a sacar esta bosta porque me escucho. El ser animal como más genéticamente parecido al ser humano es el chimpancé, y es una sociedad básicamente patriarcal donde las relaciones sexuales están muy dirigidas a esto de la reproducción. En cambio, los Pobres primos de los chimpancés, yo quiero decir algo acerca de esto que estás diciendo. Ya sé, vas sí, a hablar de los bonobos, que los bonobos sí, resuelven todos sus ay, qué conflictos lindo. territoriales. Los bonobos maravillosos resuelven cualquier tipo de disputa que tengan, frío, hambre, comida, territorio, haciéndose una paja. En grupo, en conjunto, no existe ninguna división. Bueno, yo quiero decir algo a favor de los chimpancés. Patriarcal se lo ponés vos, bueno, no vos, el documental. Quiero decir, el mundo es así. El mundo chimpancé es así. ¿Dónde están los problemas? Los problemas, porque es una cosa que yo le objetaría a Bataille, es que habiendo leído tanto Nietzsche, habiendo recuperado tanto Nietzsche, no se dé cuenta que básicamente esas maniobras son maniobras que tienen que ver con lo lingüístico, y que lo lingüístico, bueno, ya sabemos lo lingüístico, porque lo explicó Nietzsche. Van y ven el video, el último de La vida comienza con la enfermedad, y se enteran que es la lectura del amigo de Bataille, Klossowski. Bien, ¿por qué digo esto? Tiene que ver con creer que en el vértice de los organismos complejos está el ser humano, que es lo que dijimos, modernidad, occidente, bla, 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 su ruta, su ruta. Carlos ahora te saca el libro como la Biblia, nunca me sale el nombre de este flanchuto de Gelovec, ¿qué es? Nunca me sale bien. Bueno, ahora te lo saca y te dice, esto ya fue dicho. Efectivamente, tiene razón. Siempre hay un francés rancio y nazi que lo dijo antes que todo y nadie lo escuchó bien. Y nadie lo escuchó bien y no lo quiso creer, porque progres, todos fachores. Bueno, es esa idea de que el ser humano está en la punta de todo lo mejor y que de nosotros depende que este planeta sea maravilloso y feliz y bla, bla, bla. No podría haber idea peor, por ende, nuestro primo hermano que viene a ser el chimpancé, ¿cómo se va a comportar patriarcalmente? De ahí, te digo, 5 minutos de ir a educar a los chimpancés en teorías de género y feminismo, que debe haber y que se debe poder hacer, porque los chimpancés te pueden aprender hasta lenguaje de señas. El conductismo ya se ha probado, viste, que te puede enseñar a un perro, así que seguro que se le puede enseñar a un chimpancé a que no viole a las chimpancés de su manada. También hay ejemplos peores, muy simpáticos, por cierto, todo lo que es monito, todo lo que es mono. Los mandriles son infinitamente peores que los chimpancés, pero bueno. Para mí, esto que vos traes tiene que ver con creer que entonces el primo del ser humano, cómo se va a comportar así, debería ser bla, como el bonobo. Eso, sí. Chimpancé y bonobo. Los bonobos resuelven todo haciéndose una pajota y los chimpancés te muerden, te hacen mierda. Esta idea, hay también una cosa muy cultural, muy 80, si querés, porque esto empezó en los años 80 con ¿quién tenía? El que era camionero, BJ, que tenía un chimpancé, y el monito ese esclavizado, Chita, de Tarzán. Bueno, en fin, ha habido varios monos
famosos en Hollywood que hacen creer que un chimpancé no es un animal completamente agresivo y salvaje, que no debería estar en ningún lugar, que no es su hábitat natural, y que además le agrega a eso crueldad. Si algo dice bien este libro, es que la crueldad es humana, no es un rasgo de la naturaleza, entendiendo la naturaleza como lo opuesto a la creación humana. Con lo que yo tampoco coincido, porque eso que llamamos, vuelvo a lo de los humedales, ¿viste? En Argentina vos querés estar en contacto con la naturaleza y sos millonario, le compras a Constantini un departamento o una quinta en Nordelta. Después se te llena de víbora y carpincho, que es lo que vive ahí, y vos querés que te las eliminen. Querías un poco de naturaleza, no querías tanta naturaleza, básicamente. Si no te irías a vivir a la selva, bueno. Entonces tampoco, viste, lo digo por esto de la naturaleza también como una construcción humana. Hubo un momento donde estas áreas no estaban divididas, por ende, eh, no había civilización y barbarie, naturaleza y civilización. No existía. Probablemente ese mundo fue el mundo neandertal. Cuando vean el documental de Herzog, van a encontrar algún que otro ejemplo que las va a dejar lacias. Así van a quedar de cara de lo que, nuevamente, todo conjetura, ¿no? Porque nadie nunca le pudo preguntar a nadie nada. Pero bueno, sí, absolutamente. Deben ir bonobo, si hay que elegir. Si hay que elegir, de todas maneras, mira, te quiero decir algo con respecto. Gracias, señora, por avisar legalmente de nuestros derechos. En cualquier momento el Zoom te va a leer qué derecho tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a un representante legal, tiene derecho a una llamada telefónica. ¿Cuándo Zoom va a venir con eso? Bueno, en fin, volvamos. ¿Qué más les hizo ruido ahí de Bataille? Y si no, nos vamos a lo que yo creo que pueden ser composiciones o partículas extraíbles para nuestra lectura del mundo contemporáneo, porque recuerden, no se nota, pero todo esto que estamos haciendo tiene que ver también con sobrevivir de puro tercas, ¿no? Porque no hay otro motivo, no hay un para qué, sino de pura terquedad a lo que está aconteciendo. Para seguir viendo la serie, yo a esta altura, para seguir viendo la serie, para ver cómo finaliza, cómo viene la siguiente temporada, y a ver qué rancio tuvo razón y ya lo había dicho y nadie lo escuchó, o pensó que era ficción. Bueno, ¿qué más de Bataille que le puedan criticar? Voy a llorar. Yo una cosa, te digo, ahora me voy a las artes, que era lo que quería decir. No, tristemente no encuentro la página, tontamente no lo anoté. ¿Del erotismo? Sí, justamente de cuando está hablando, y tiene que ser en los capítulos del cadáver, por ahí de la página 50 y something. Entonces, él habla de que causa un horror tremendo ver el cuerpo en descomposición y que nada más se adquiere cierta dignidad a través del pelo blanco, de los huesos, etcétera, ¿no? Sí. O sea, que como imagen poética es preciosa, hay que decirlo. Pero, aquí está el nombre. Como que a Bataille se le olvidó, y digo, Bataille siendo un filósofo que pegó tanto en Japón y que al parecer tenía cierto conocimiento de la cultura asiática, que existían cosas como el kusosu. O sea, están los registros de los retratos de estos nobles, que se les hacían retratos, pues justamente a su cuerpo en descomposición, más allá de la foto mortuoria victoriana, se les retrataba en vida, se les retrataba muertos, se les retrataba en proceso de descomposición. Era parte de la meditación budista sobre la muerte, estos entierros a cielo abierto. Totalmente. Entonces, sobre el respeto, el cadáver, etcétera, es muy occidental. Muy occidental, totalmente de acuerdo. Muy occidental y muy moderno. Los motivos por los cuales, antropológicamente hablando, se entierra el cadáver, obviamente esto no con una razón, por eso queremos tanto a Nietzsche, no es una razón lógica que interfiera, pero
los entierros tienen que ver con el contagio, la descomposición, pero no con todas esas otras cosas que estaba diciendo Carlos, que como imagen poética pueden ser muy bonitas. O sea, en algún momento dijeron, bueno, no podemos dejar acá desenterrada la persona. O sea, eso se sabe, que en algún momento, así como hubo un descubrimiento del fuego, se modificaron las técnicas de caza, se empezó a enterrar a los muertos, no lo dejaron ahí tirados. Probablemente eso haya tenido que ver con que, bueno, no es lo que más conviene andar tocando cadáver. Pregunten, ¿les suena un tal Semmelweis? Bueno, andar tocando cadáver y después atender un parto da mal. Obviamente la modernidad occidental demoró un montón en descubrir esto. Esto que se ve que en la prehistoria ya se sabía, porque en algún momento dijeron, bueno, vamos a hacerle un ritito, qué sé yo, lo tapamos un poco con tierra, piedras, lo quemamos, algo, y le hacemos un ritito. Esto no es, nuevamente, una conciencia operante. Pero como bien dice Carlos, es muy moderno, muy occidental, y no solamente occidental, sino moderno de la modernidad más última. Al respecto, recomiendo una lectura como para que lo rastreen, donde van a encontrar los ejemplos que Occidente se va a rogar como propios de que esto no ocurría. O sea, lo que intento decir es, donde verán que esto es la modernidad de los últimos 200 años. O sea, ni siquiera, ¿qué periodo es el periodo victoriano? Sí, ya estamos 200 años, estamos en el siglo XXI, se me olvida en qué momento histórico estoy. Pero quiero decir, no tiene tampoco, no es ni medieval, no es ni del siglo XIX, o sea, es muy reciente esta idea de que el cadáver en descomposición o el cadáver da igual asco, que lo único que concita en Occidente, ni voy a hablar de otros lugares, porque como bien dice Carlos, la relación con la muerte ha sido siempre otra en otros lugares. Y en Occidente también. Al respecto pueden leer al señor Philippe Ariès, 2 libros que yo siempre recomiendo, uno, El hombre ante sus muertes y morir en Occidente, donde incluso en lugares que Occidente va a decir, nosotros comenzamos acá, yo no creo que Occidente haya comenzado ahí, pero Occidente dirá, nosotros comenzamos acá, Roma, la gente ensaya su muerte. La ensaya con una fiesta, el banquete de Trimalción, por ejemplo. O sea, Trimalción es un nuevo rico, millonario liberto, lo que sería un nuevo rico de Nordelta en la actualidad con los capibaras, y en un momento, casi en medio de una fiesta, decide, bueno, vamos a ensayar, que era algo que hacían los egipcios, ensayar la muerte. Entonces, nada, un funeral ahí in situ, todo el mundo ensayando la muerte, lo cual, imagínate que si están ensayando la muerte, no les da asco la muerte. No es que la están tratando de tapar, que nadie la vea, que nadie mire el cadáver en descomposición. Los De egipcios hecho, ya se sabe, tienen a Osiris, ¿no? O sea, ya directamente se regodean en el chiquero de la muerte. Pero bueno, sí, ¿qué vas a decir? aparte de esto que dices, de ensayar la muerte, me acuerdo de Timothy Dexter, este excéntrico estadounidense, que justamente finge su propia muerte en algún momento, y esto queda como uno de los mayores hechos anecdóticos de la joven Súper América. común, súper común. Finge su muerte, Cualquier hace su Géminis, funeral. yo soy de Géminis, me hago cargo, eso es ser de Géminis. Estás todo el Bueno, tiempo muriéndote a ver quién te llora. bueno, finge su muerte y al día siguiente va y le pega a su esposa porque no lo lloró suficiente. Chimpancé, chimpancé. Exacto, exacto. O sea, y queda como anecdótico. No hagan que me cancelen más de lo que ya estoy. No me hagan hacer Bueno, chistes sobre cuestiones que yo debería ponerme seria y decir, por favor, que ese hombre haya muerto en la cárcel. que de hecho me acordé ahorita, justamente, no sé por qué chingados anoté esto, pero digo, ya lo tengo anotado, para decirlo. Este, justamente me estaba acordando, ves que aquí en México celebramos el Día de Muertos, todo, Bueno, ahí etcétera. en México Bueno, tienen toda una cosa con la muerte, que eh, la aclaramos, se la aclaramos a la gente que está mirando esto y a las que no son de México, que es propio de la cultura mexica. no, ¿qué crees que no? Ah, Justamente eso te iba a decir. mira, El altar de venga. muertos es re católico. Ah, no, el De altar los de muertos sí. católicos, No, el altar sí. de muertos sí, pero la cultura mexica no me digas que no tiene una cosa con la muerte, porque esas Ah, calaveras, la cuestión de los bueno, sacrificios sí, sí, humanos, sí. o sea, les encanta la Bueno, muerte. Que sí, les tampoco fascina. es,
tampoco es todo México la cultura mexica, eso no lo aprendí hace tanto. O sea, la gente Exacto. tiende a pensar que se llama México, es porque ahí solo había mexicas. Mexicas, para quienes no saben, es lo que denominamos un azteca. Exacto. Pero no, los aztecas se impusieron sobre otra gente que tampoco era tan mortuoria como ellos. No, el altar de Exacto. muertos sí es una tradición hiper mega católica, sincrética diría. Sí, es lo que estaba viendo. Hay un documento del INA que justamente, INA es el Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en México, que justamente habla de los orígenes del altar y se remonta hasta el siglo IX porque Batalla al parecer no se dio cuenta de que el catolicismo no siempre fue lo que ahora se practica. Hubo un momento que ser católico era muy interesante. Entonces, el catolicismo es Y que básicamente era minoritario. minoritario y re No lo hippie, o digas en sea, voz alta porque ahí van a salir las decoloniales católicas a decir que no lo digas en un video, yo te pauso ahora, porque después van a decir que ok. efectivamente es minoritaria ser católica, viva Bergoglio. Es la resistencia, viste, que está de moda decir eso. Bueno, pero Todo este esto no pan de... son chistes, ¿eh? Esto está pasando, no es que estamos haciendo chistes. Hay gente de colonial diciendo, bajando la línea, que el ateísmo es europeo, por ende Dios, Cristo, Rey, es la resistencia. No son bromas. Es literal, No, podemos presentar pruebas si quieren. mira, lo decía Borges, la única salida elegante ante estas situaciones es el humor. No, que diga, era Perlonga el que decía eso. Perlonger, en todo el poder a Perlonga, Lady Di. Pero se exacto. lo copió a Borges, que dijo lo de que había que entregarle a las Ajá, Malvinas a Bolivia para tener salida al mar. En el medio del conflicto de Malvinas fue Borges el que dijo, cuando le pusieron el micrófono, que hay que hacer con Malvinas, dárselas a Bolivia para que tenga una salida al mar. Viste, siempre es un rancio el que acaba teniendo razón. Y que no es ningún rancio, Borges. Yo lo puedo probar. Bueno, nos fuimos a la mierda, Leo, se me fue, ¿qué iba a decir? Sí, vos Ah, hoy sí, trajiste todas las direcciones juntas y acá estamos, tratando de sí, dar una clase de batalla. No lo lograremos, la sepámoslo. atención que ya está esta cuestión Ya, del pan, aclaremos esto, no va a pasar. no va a pasar. Sí. Bueno, que estaba esta cuestión del pan de muerto, que era un pan con huesos. O sea, ya ves De que el verdad, pan, tenía muerto. hueso, pero no de, perdón, No, no, parezco no, Susana Jiménez. ¿Vivos? ¿Eran no, muertos humanos? Porque si es no, no. mexica puede ser, que te hagan un pan con un ser humano adentro. Bueno, podría ser, no, era es un pan con unos huesitos hechos de masa, etcétera, pero para representar a tus muertos y tenerlos ahí en tu casa. Te digo, mi abuelo se acaba de morir en enero y aquí tenemos un altar, entonces todos los días paso y veo a mi abuelo su foto, etcétera. Y es una cosa re católica que a Batay como que se le va En el realidad, convivir con yo tus te muertos. diría que, y se lo decimos a las decoloniales del Cristo Rey de la Resistencia, que eso es el animismo. Hasta donde yo sé de religiosidad y de misticismo, que nuevamente tampoco es tanto y bla, 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 eso es la religión animista. El animismo, creer que todo tiene un espíritu, el mundo del encanto. ¿Por qué te lo digo? Porque de la religión del animismo de pensar que, no sé, que el árbol tiene un espíritu, que la planta tiene un espíritu, que el gato tiene un espíritu y que está lleno de todo de espíritus, se pasa a algo que tanto griegos como romanos y demás civilizaciones del Mediterráneo ya empiezan a tener, que son las religiones domésticas, donde hay un culto a los ancestros. El culto a los ancestros son los famosos dioses penates o lares, y también lo que en griego se conoce como daimones, de donde sale nuestra palabra demonio, del daimon, que es básicamente tu pariente muerto que vos representás de alguna manera. Hay una película muy de mierda que lo único que hizo bien esa película es la representación de esto que estoy diciendo, que es el gladiador. Vieron que El Señor de Gladiator, una película fatal, malísima, llena de errores históricos, todos los errores históricos. El único acierto fue que el tipo carga en una bolsita a su familia tallada en... Ustedes la miran y dicen, esta no es tu familia, o sea, o sos muy malo tallando o no te tomaste el trabajo de hacer una talla bien. Nada, es un romano, ¿entendés? Eran arquitectos. Pues su Encargale a familia alguien era que muy te fea, haga, Leo. claro, encargale a alguien que te haga en marfil un huesito, ¿entendés? Como...
cobraban un sueldo los gladiadores, lo quiero decir ya, porque si eran esclavos tenían plata, o sea, podría haber encargado algo mejor. Bueno, y tiene ese pedazo de madera rústico, porque no es necesario que la representación, como es un resto animista, no es necesario que la representación sea antropomórfica. Vos decís que este es tu abuelo, perdón, Carlos, vamos a decir que es el mío, Dale, tranqui. vamos a decir que es el mío, porque no me quiero meter con los ancestros del resto. Vos decís que este es mi abuelo, yo digo que este es mi abuelo, lo pongo en un altar y le rezo, ya está. Esa es la religión doméstica. Estaban en el hogar, donde se junta, donde se guarda el fuego. Pensar el fuego, mirá lo antiguo que es el fuego, algo muy difícil de conservar. Por eso en los hogares, en las chimeneas, lo que se conoce como el hogar, que en realidad es la chimenea, arriba tiene un lugar para poner esto, porque es ahí el lugar importante donde tiene que ir guardado esta ancestralidad. Así que esto es arcaico, pero arcaico, sí, bueno, esto, paleolítico, andar Exacto. cargando con los penates. Pero eso Bataille lo pasó por alto. Y porque no se puede empezar un libro, la verdad, vamos a decir las cosas como son, no se puede intentar hablar del erotismo empezando con el paleolítico, terminar en la modernidad y no fallar. Sí. Y luego, a ver, si me dijeras que es, no sé, La rama dorada de Sir James Fraser, que es un libro lleno de derrapes, de otro tipo de derrapes, pero tiene 500 páginas y lo único que hace es compilar, no tiene hipótesis ese libro. Ese libro es como todos los libros de los victorianos de aquel momento, que se saben 5 lenguas muertas y que tienen a disposición la biblioteca del Museo Británico y un tendal de esclavos, la aristocracia, de la que vos hablabas antes, entonces están todo el tiempo escribiendo, tiqui, 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 listo, y una toma de ahí la fuente. Lo que está haciendo Bataille es tratando de llegar a ciertas hipótesis que todavía ni las vimos, no importa, no hay ningún apuro, sobre el erotismo. Algo ya dije, esta idea de que el erotismo es diferente a la sexualidad animal, pero a su vez, aunque es lo opuesto, entre comillas, de la sexualidad animal, es aquello que religa a la humanidad lo animal, porque es ahí donde está la muerte, la pequeña muerte, por supuesto, donde, pese a esa supuesta separación flagrante entre el erotismo como una producción humana y la sexualidad animal hecha a puro instinto, pura reproducción, es en ese erotismo, en el erotismo sadiano de la orgía, en el erotismo, no en el erotismo de, no sé, hedonista de Epicuro, sino en el erotismo totalmente salido de todo cauce, donde la fuerza, pese a que es una creación humana, cuando eso se sale de todo cauce, es donde se vuelve a religar a lo animal. Una de las hipótesis que está acá, o que por lo menos a mí me parece leer. Eso. Si es cristiano, esto que vos decís del pan de muertos, definitivamente, eso tiene 405.000 capas de cristianismo encima. Probablemente, como todos los sincretismos, sé que ahora en el mundo de la corrección política se dice de otra manera, no se dice más, cultos sincréticos, tradiciones sincréticas, tiene otro nombre que no me acuerdo, el mundo de la corrección política lo cambió, como todos los sincretismos, tiene por lo menos una pata, después anda la gente creyendo que San Jorge es un orillá. Bueno, en fin, el orillá es San Ogún. Martín de Porres. En algún momento hubo que decirle a Ogún San Jorge, porque bueno, Ogún es un guerrero, San Jorge pelea con un dragón serpiente, bueno, listo, quedó. Quedó porque si no te crucificaban, te prendían fuego, vaya uno a saber, y así se mantenían las tradiciones y las costumbres. Por eso esto que a mí me parece, tal vez estoy errando, muy propio de la cultura mexica, pasa en algún momento por todos esos filtros cristianos para poder mantenerse. Pero para mí son rasgos animistas. O sea, seguir hablándole al abuelito o a la abuelita o al gatito o lo que sea que ustedes construyan de altar son rasgos animistas.
A mí me encanta el animismo. Supongo que es un invento europeo, ya a esta altura del pensamiento de colonial, otro invento europeo. Bueno, qué decirles, no sé. Y hay que abandonarlo y abrazar la fe de Cristo. Estamos a Los esto. animistas llegaron en barcos, Leonor. Es que famoso, te iba a decir, famoso partido español adjudicándose el haber liberado millones de personas del terrorismo azteca hace 500 años con Hernán Cortés. Esto, o sea, a día de hoy, acá está instalada la idea de que eso era, ¿no? Y que tienen que estar agradecidos porque este pensamiento acá está re... Es verdad, es verdad. También podemos citar al presidente mexicano que todo lo resuelve, el actual presidente mexicano, que ante cualquier genocidio que se perpetre en México te dice lo contrario, Hernán Cortés mató más, y con eso justifica cualquier cosa. Nada, chicas, ¿qué les voy a decir? Ya saben dónde están viviendo, miren dónde estamos, miren dónde estamos. Bueno, en fin, dicho lo cual, cuando América no es una Letrina. broma, cuando digo en cualquier momento nos va a leer el Zoom los derechos, como si fuera que nos están llevando presas, se va a desenmascarar esto que nos está pasando y Zoom, en vez de decir está siendo grabado, nos va a decir tiene derecho a una llamada, tiene derecho a guardar silencio, etcétera, y se va a desenmascarar todo. Bueno, está eso y luego está el presidente mexicano que tomando eso, bueno, vuelta a la presencialidad, que se muera quien se tenga que morir. Hernán Cortés mató más gente y ya está, todo resuelto, listo. Efectivamente mató más gente Hernán Cortés, Hitler también, bueno, entonces que se muera quien se tenga que morir. Les juro que yo intento en esto enseñar Bataille, no sé, espero lograrlo. En fin, vuelvo a esta idea del erotismo, volveremos. Primero a la etimología que no está en el libro, no está bien explicada. Del verbo erao, en griego, de donde viene eros. Eros tiene que ver con ese erao. Lo digo porque el erotismo vieron que en este mundo nuestro que nos tocó vivir, que están todas las palabras rotas, erotismo es como una cosa, ¿cómo decirlo? Lavadita, como que no tiene sexo. Y erao es la palabra en griega para el sexo más explícito. Lo digo porque hay otra, que es la amistad, y que es el cariño, y que es la que usa todo el tiempo el Sócrates de Platón, que es fileo, que da filo, que no incluye intercambio, bueno, no incluye penetración heterocoital, digámoslo así, intercambio de fluidos, qué sé yo, puede ser un besito, un fileo, pero bueno, un erao es así, explícito, porno hardcore triple X. Lo digo esto porque el ars erótica, entonces, o el erotismo, es realmente... luego está el éxtasis en sus versiones sublimadas, pero el erotismo del que está hablando Bataille tiene que ver con el sexo más explícito, cosa que en nuestro mundo tal vez no queda tan claro porque ya vieron las zonas erógenas, toda la sarta de pelotudeces que se han dicho de los años 80 para acá, donde erotismo parece que no hay intercambio de fluidos, no hay infecciones de transmisión genital, etcétera, etcétera. Nada, estamos en un mundo que guarda la leche materna en un colgante que podés tener en un dije. Yo ya lo dije, quiero guardarme, nada, un coágulo de flujo blanco. También es el recuerdo, puede ser el recuerdo de una buena noche, ¿no? La secuela de una noche memorable. ¿Por qué no? Como la lechita. Bueno, en fin. Eso, la etimología, empezar por ahí. La etimología de donde viene este dios, Eros, que lo pueden rastrear en Teogonía de Hesíodo, que luego, para todas nosotras, Eros, ese señor llamado Cupido, pero recuerden que no es el mismo señor, no es exactamente. Ese Eros primigenio no tiene que ver con la representación con el Cupido bonachón, querubín, aniñado, sino que con fuerza, bueno, con el animismo justamente y con fuerzas de la creación. Bien, y luego este erotismo del que está hablando Bataille, como nuevamente fuerzas de la creación, tiene que ver con la disolución del yo. Por eso es, si se quiere, algo paradojal,
porque justamente en ese lugar donde se pierde el yo, esto lo está pensando desde Nietzsche, no por nada es uno de los grandes exégetas de Nietzsche, Bataille. Es ese lugar de pérdida del yo, de éxtasis, donde el yo o el individuo se va a perder en ese lugar, o se va a confundir, ya no va a haber diferencia, vieron que dice en un momento no va a haber diferencia, no hay división entre sujeto-objeto, a su vez es aquello que lo aleja de lo animal, y lo animal o de la sexualidad, lo aleja y lo acerca. Esta es una de las hipótesis interesantes que está en el texto. Otra que me parece insoslayable e interesantísima y usualmente no abordada, y de estas partículas que yo les decía que nos sirve para nuestro momento contemporáneo, tiene que ver con algo que está dicho en el texto sobre la transgresión. ¿Qué dice Bataille de la transgresión? Para mí esto es una de las cosas fundamentales para nuestro grupo de estudio. ¿Qué dice Bataille de la transgresión? ¿Cómo la piensa, cómo la analiza? Nada, no le prestaron atención a eso. Mariana, hola. Hola, que creo que tiene que ver con, o sea, la entiende, por lo que entendí yo, como el complemento de la prohibición. Exacto, exacto. La transgresión O de sea, cierta forma, perdón que te interrumpa y ahora te cedo la palabra, antes de Foucault, mucho antes. ¿Se entiende? O sea, es una idea Foucaultiana que, primero, que en el núcleo del poder está la resistencia, y el opuesto, que la resistencia más efectiva no tiene que ver con la transgresión, sino con la contraproductividad, va a decir Foucault. Muy bien, lo toma de acá. Acá estaba. Este es el antecedente. Vuélvelo a decir, Marian, por favor, que te interrumpí. que la transgresión es el complemento de la prohibición y al mismo tiempo es como lo que la confirma de cierta forma. Como que no existiría como una prohibición si no existiera como su contrapartida en la transgresión misma. Y al mismo tiempo como que la transgresión, si bien como que ataca, entre comillas, la prohibición, nunca la termina de negar como totalmente. Exacto. Yo pensé como la diferencia un poco como entre un muro y una frontera, como que A yo puedo ver, echar abajo un muro, por ejemplo, pero no por eso va a dejar de existir como esta frontera, como que esta frontera de cierta forma es como, puede ser intangible también, no necesariamente que sea como algo físico. Entonces yo puedo atacar indefinidamente una frontera de la forma en la que quiera, pero eso no va a implicar que yo, como que esa frontera desaparezca. Lo mismo claro, vos como con podés el... atacar el muro, pero la frontera sigue existiendo. Claro, como eso, como... Totalmente. Está muy bien esa analogía. Efectivamente, la transgresión levanta la prohibición sin suprimirla, va a decir Bataille. De hecho, una podría pensar, ¿no? No les quiero mezclar todo con todo, porque ya me dijeron que mucho lo de Deleuze no lo han leído, pero vieron que para que cuando lo lean, presten atención que si Freud habla de pulsión de vida, pulsión de muerte, Bataille va a hablar de instinto de muerte. Bataille, Deleuze va a hablar de instinto de muerte. Bien, además les agrego una de las cosas, Deleuze, que es el gran espinociano de nuestros momentos, y lo seguirá siendo por mucho tiempo, quien más ha entendido y mejor ha divulgado a Spinoza, a un Spinoza contemporáneo, siempre decía que de todos los conceptos de Spinoza, el que menos le gustaba, tenía sus motivos, ahora los demostraré, es el del conatus, el del ser quiere perseverar en el ser. Porque el conatus se cae de maduro, es un principio conservador, casi que tiene que ver con cuestiones biológicas, o sea, los cuerpos, los organismos, todos los organismos, no solamente los seres humanos, hacen lo que tengan que hacer para seguir existiendo. Muy bien. Por ende, el conatus es algo que el capitalismo hace rato que gestiona. Es decir, gestiona para que una siga, como esta película horrible con Viggo Mortensen, de la carretera, una siga por la carretera yendo hacia dónde, si se acabó el mundo, esto es el apocalipsis, ¿para qué estamos? Bueno, un poco como le pasa a las bacterias viven porque no saben matarse, no saben morir, o sea, una vive, Carlos ahora va a citar el poema de Silesius, Angelus
Silesius de La Rosa sin porqué y va a tener razón. Muy bien. Entonces, ahora pensémoslo desde este concepto de la transgresión levanta la prohibición sin suprimirla. O sea, solo da una apariencia, la transgresión solo da una apariencia de resistencia, de que una se está oponiendo a algo. En realidad no se está oponiendo a nada, ya está totalmente gestionado, y como bien dice la analogía que trae Mariana, que es una analogía perfecta, una puede tirar abajo el muro, esto se te ocurre porque vos estás donde estás. Chile ya puede hacer, claro, en Chile, viste, es como, hay un museo de la revuelta. Piñera les dejó tener un museo de la revuelta, o sea, ya está, listo, todo dicho. Con eso bastaría, una podría cerrar el libro y ponerse a meditar, porque con eso ya se dijo todo. Pero bueno, la gente necesita, se ve que hasta cuándo va a necesitar más evidencia. Efectivamente, ustedes quieren transgredir, transgredan lo que quieran. La prohibición se hace fuerte con su transgresión prácticamente. Si quieren, lo piensan hasta en términos de cómo hacer que un organismo se haga más fuerte, muy bien, transgrédanlo. Ahí está, denle más. Y las fronteras, si bien a veces hay pretensiones de que hay un control de fronteras, y muchas veces lo hay, muchas veces no lo hay, no obstante la frontera también está. Como vos bien dijiste, sin necesidad que te pare gendarmería, que haya ahí una policía que te pida el pasaporte COVID y demás. De hecho, y volviendo al comienzo, cuando Fer le decía a Bataille con respecto a la lectura que hace del trabajo, sin las prohibiciones, va a decir Bataille, por eso te decía, Fer, que si bien tenés absoluta razón, tal vez convenga no leer la cuestión del trabajo de manera tan lineal en Bataille, porque luego también dice cosas como, por ejemplo, esta, que sin las prohibiciones, o sea, si no hubiera habido un set abstracto de regulaciones, no habría llegado a ser el mundo del trabajo que es. O sea que por momentos se da cuenta de que el trabajo depende de ese mundo de prohibiciones, por eso está dividido, el mundo del trabajo divide el tiempo libre del tiempo no libre, pero que una goce, qué palabra, de tiempo libre no quiere decir que una no sea esclava, también por eso decía, no se confundan, que en el mundo antiguo los esclavos perciben un estipendio pecuniario que algunos ahorran y compran su propia libertad, sépanlo. Contra toda evidencia de que vamos hacia mejor. Yo no sé, todavía siguen manteniendo en las escuelas, se sigue enseñando eso. Creo que no, ya está, ¿no? O sea, ya a esta altura del mundo, espero que no estén enseñando, sigan enseñando que hay un futuro mejor y que vamos avanzando hacia mejor. No. Con Cleopatra se estaba mejor, lo digo ya. Alguien lo tiene que decir. Estábamos mejor. Bueno, estábamos, como si yo estuviera de ese lado del mundo. Barcos, como el presidente argentino. Vuelvo. Bueno, igual era África, ¿no? No hay que olvidarse. Volviendo a esto. Sin las prohibiciones no habría llegado a ser el mundo del trabajo en el que estamos. Ahora, lo que nos interesa, además de todo lo que estamos diciendo, es cómo actúa estas hipótesis que está trayendo Sade en Sade. Te está trayendo, hoy va a ser el día de la confusión de los nombres, que está trayendo Bataille en Sade. Es decir, Sade no lo piensa así, y Bataille lo sabe. ¿Qué va a decir de Sade? ¿Qué entendieron ustedes? Ya que lo leímos a Sade para verlo. ¿Qué hay en Sade con respecto a las transgresiones? ¿Es un transgresor de prohibiciones, Sade? ¿Cómo lo vieron en Bataille? Antes de seguir con las prohibiciones. Y en Sade creo que lo que hay es una transgresión a la moral, ¿no? Como esa cuestión. En realidad... Bueno, no. ¿Qué dice Bataille, Denny? ¿Qué dice Bataille? No, yo lo que rescaté... no yo, eso quiere decir... Bueno, voy a decir lo que yo creo. No, sí, es mi recorte. No, yo había notado esto que dice, él dice, Sade es la versión ruinosa del erotismo, porque dice que el respeto por el otro impide comprender el alcance de la única aspiración
no subordinada al deseo de incrementar los recursos morales o materiales. Entonces, como que yo lo veo ahí la transgresión, como te opone a lo moral, al acumular valores morales, porque bueno, no sé, hacen cosas, no sé, violan pibitos, o No en el sale, libro ¿no? que leímos, pero sí, en el de Bueno, Sodoma sí. Dolmancé, creo que. Claro, pero ellos dicen, ah, he deflorado un niño hoy a la tarde de no sé cuántos años, ¿no? En una parte dice Sade, no sé si lo dice Dolmancé o quién, ¿no? Bueno. Yo lo pensaría como el sistema sadiano como inmoral, no como transgresor de la moral, sino como habíamos visto, inmoral, que es la construcción de una moral otra. Claro. Obviamente, opuesta a la existente, donde ocurren estos hechos que nuestra cultura, bueno, porque la tenemos adentro, como diría el filósofo contemporáneo recientemente difunto, ¿no? Son considerados oprobiosas, pero estos fenómenos, estas conductas, pero luego hay un montón de ejemplos de todo tipo y en todas las civilizaciones que mostrarían que son más frecuentes y menos oprobiosas de lo que solemos considerar. Volvamos un poco al tema de las prohibiciones, como para pensar cómo funcionan las prohibiciones o sobre qué nos puede estar alertando este libro al respecto de la transgresión a las prohibiciones. ¿Qué es lo que la prohibición no previene? Bueno, Bataille va a decir que la prohibición no previene el deseo. O sea, de hecho, como dijimos antes, casi que lo estimula la prohibición. Por supuesto, al comienzo se está refiriendo a la prohibición de tocar a los muertos, porque de algún lado tiene que venir, vieron que, no sé, donde ustedes están, la necrofilia es delito, de esto siempre me gusta contarlo, porque los delitos contra la integridad sexual de la Argentina, la necrofilia no es delito, léase. Profanar una tumba sí, ¿ok? Si ustedes van y profanan una tumba para después hacer cosas con el cadáver, van a ir presas. Pero si se les muere alguien en el acto y ustedes se dan cuenta que se murió y está muerta la persona y ustedes siguen adelante con el acto sexual, en Argentina parece ser que no irían presas. Bueno, pero esto no pasa en todas partes del mundo. En algunas partes del mundo, si vos andás tocando cadáver, es delito. O sea que hasta está en el Código Penal la prohibición de andar tocando cadáver. Bueno, esa prohibición de tocar a los muertos, que como dijimos antes, podríamos encontrarle una explicación lógica, podríamos decir, bueno, no es lo que más conviene andar metiendo la mano en un cadáver, de donde viene la cuestión de enterrar a los muertos, que fue un cambio en la supuesta línea evolutiva, así le dicen, de los seres humanos, o sea, pasaron de dejarlos tirados por ahí, por los caminos, a, bueno, algún rito hay que hacer y hay que deshacerse de esta materia. Esa prohibición atávica, no se sabe de cuándo, ni dónde, etcétera, ha estimulado, por el contrario, ha estimulado el tocamiento de los muertos o ha creado nuevos ritos, esto que traía a colación Carlos y que yo también les recomendaba en la lectura de Philippe Ariès, etcétera, o sea, por el contrario, o sea, esta cuestión de que la muerte esté interdicta. Por supuesto, a Bataille le interesa la relación, o ustedes me van a contar, ¿de dónde sale esta relación? Muerte, vida, muerte, sexualidad, muerte, erotismo. ¿De dónde sale? De a una. Ninguna la pescó. Es el libro esto que estoy preguntando. Es una de las maravillas de este libro. Nada. ¿Cómo se dice orgasmo en francés?
una de las, seguro que no se dice más así, seguro que decirlo así porque esto es muy antiguo, seguro que lo decís así, la gente te mira como diciendo qué estás diciendo, que pasada de moda, pero ¿cómo es una de las maneras de decir orgasmo en francés? Todo el mundo lo sabe, todo el mundo que le gusta la mala poesía lo sabe. Perdón, Alexis. puede ser la pequeña muerte. Claro, la pequeña muerte. ¿Y por qué le dicen la pequeña muerte? No es la gran muerte. ¿Por qué le dicen la pequeña muerte? Porque Yo sé que supuestamente, Bataille. ¿qué pasa? Y una deja de estar, se desaparece, ¿no? Como... Y si te va bien, y como si vas a hacerte el IGS, ya sabemos, todo teoría. Después a una no le va tan bien. Pero si te fue bien, ponele como para hacerte el dije con la ganarela o con la candidiasis que te agarraste, es una pequeña muerte, ponele. Exacto, o sea, la disolución, la famosa disolución del yo, que Bataille cree leer, parece que sí, o sea, si lo leemos nuevamente, no podría afirmarlo, pero le creo a Bataille, aparece hasta en las cavernas de Lascaux, o sea, porque aparecen hasta cazadores muertos con un pene erecto. Entonces, una podría pensar que hay hasta una relación casi directa, que luego el francés se hace cargo y le dice pequeña muerte al orgasmo como disolución del yo, lugar donde te perdés y demás giros lingüístico-poéticos que luego en los papeles, bueno, ya saben, no están así, pero vamos a concérselo. Eso por un lado. Y por el otro, este aspecto también lo trajo Fer al comienzo, cuando dijo Bataille no se hace cargo de que el trabajo es una violencia en sí misma. Y yo le recomendaba, sugería, y vuelvo a sugerir, no leer esa cuestión tan lineal, no porque no tenga razón, Fernanda en este caso, sino por otras cuestiones que tiene que ver con que hay una división en nuestro mundo de la violencia como un pavor fascinante, digámoslo así, que viene con la muerte que irrumpe nuevamente. Creo que también esto hay que matizarlo, porque si bien la muerte es una irrupción, siempre ha sido una irrupción en la vida de las personas, lo cierto es que hasta recientemente, muy recientemente, la muerte no ha sido vista con el pavor y el horror de nuestras sociedades contemporáneas. Pavor y horror que ahora, en este momento en el que estamos, creo que podemos darle una vuelta más. Ya directamente, de tanto encubrirla en el sentido de cubrir la muerte y que nadie la vea, Philippe Ariès habla de la muerte como algo que se hace como la masturbación, se muere a solas, da vergüenza, viste, como morirse en público, como algo que nadie se hace, como los bonobos, nadie viene y se masturba en público y en grupo, eso no lo contás si lo haces, como mejor, es vergonzoso, es un secreto. Para eso están los hospitales, de hecho los hospitales se jactan, ¿no? En vez de decir encarnizamiento médico, dicen nadie se muere aquí. Previo a la pandemia, todo esto previo a la pandemia, o sea, supuestamente los buenos nosocomios son aquellos donde no hay muertos. Si no hay muertos en un hospital, quiere decir que hay encarnizamiento médico, quiere decir que se mantiene viva la gente para hacer experimentación de protocolos químicos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pero producto de tanto taparla, como si no existiera, vino este fenómeno humano, como dice la antropóloga, hay una antropóloga argentina, Argentina es un lugar muy horrible, ya lo saben, y dijo este fenómeno humano llamado pandemia y le dio un giro más. Ya directamente hacemos de cuenta contra toda la evidencia empírica que esto no está pasando, o bueno, que es así, la nueva naturaleza. Por eso yo les decía que es muy difícil hablar de naturaleza versus no naturaleza, o sea, mundo natural versus mundo civilizatorio, porque ¿dónde termina una cosa, dónde empieza la otra? La verdad es que está todo creado, tipo los Autobots, todo es una creación humana, en el sentido de que ahora está completamente, bueno, no sé si completamente, pero a un tris de completamente instalarse, de que si vos te morís,
porque te agarró la cepa delta, es lo que te tenía que pasar porque Dios lo quiso así, Dios es decolonial. O sea, estamos a 5 segundos de eso, indica el GPS. Yo creo que el antecedente viene de esto que está hablando Bataille, de la muerte como irrupción. ¿En qué sentido? En dejar de pensar en la muerte como, por eso decía, matizarlo un poquito, dejar de pensar en la muerte como algo que era más cotidiano de lo que es en el mundo contemporáneo. Bueno, hubo un mundo, de tanto hacerla una irrupción, ya pasó a otro lado. O sea, de tanto hacer la muerte una irrupción al proceso de lo vital que tiene que ser evitada y que tiene que ser detenida, pues entonces pasamos a su completa naturalización. Está bien que haya 110.000 muertos en Argentina en un año producto del COVID y que 8 de cada 10 de esos muertos sea una persona que tenía una comorbilidad o fuera mayor de 55 años, porque eso es la vida. ¿Se entiende lo que quiero decir a partir de la lectura de Bataille? ¿O no me están siguiendo? ¿Sí? Sí, sí, la selección natural. Exacto, la selección natural, que de natural no tiene nada, bueno, de natural, a saber qué es lo natural, tiene de este mundo que está siendo creado. De tanto tenerle miedo a la muerte y de fingir que esto no debe pasar, esto tiene que ser conjurado por cualquier medio, esto debe ser evitado, nunca tenemos que verle el rostro, no tenemos que ver cómo la gente envejece, tratar de pararlo a como dé lugar. Bueno, de tanto hacer eso, se volvió completamente, bueno, está normalizada la idea de que, bueno, se tiene que morir la gente que se tiene que morir, porque no vamos a dejar de asistir a los recitales maravillosos de la señora Grimes y Bruce Springsteen, música formidable, sin la cual el mundo no puede existir. ¿Cómo va a seguir existiendo la cultura humana sin esa música de mierda? Básicamente. ¿Se entiende? Se ha dado una vuelta. A su vez, nuevamente vuelvo a lo del orgasmo, o sea, estoy tratando de hacer como una lectura, si se quiere, tanatopolítica de esto de la muerte. Y vuelvo a lo de la muerte, la pequeña muerte, la pequeña muerte, y su diferencia con la reproducción. Recordemos que para Bataille y el erotismo, por eso empezaba con la etimología de erao, erao, de donde viene erotismo, lo recuerdo, no es cualquier verbo en griego, es el que tiene que ver con el intercambio de fluidos triple X porno hardcore, o sea, bueno, no sé si porno hardcore, pero bastante porno. O sea, no, besito. Eso daría otras cosas en los protocolos sexuales que dan esta etimología. Entonces, de ahí, de la muerte y la pequeña muerte, como lo opuesto a la reproducción, por aquello de lo opuesto a la animalidad. O sea, este es el mundo humano civilizatorio del Homo faber, que crea cosas. Bien. Vamos a leerlo en la página 59 de mi versión, de mi edición de Tusquets. Dice, es el capítulo 4, la afinidad entre la reproducción y la muerte. Nos encontramos con una primera dificultad. Las prohibiciones que me parecen fundamentales se refieren a dos campos cuya oposición es radical. La muerte y la reproducción se oponen entre sí como la negación y la afirmación. Fíjense que Bataille no separa la muerte y la vida, sino la muerte y la reproducción. Y vuelvo a este ejemplo de que lo soslaya, que lo pasa por encima, que tiene que ver con la partenogénesis. Cazaban quienes podían morir, en el sentido de que, bueno, si se muere uno de estos que sale a cazar, no pasa nada, porque quienes reproducen son del otro grupo, así que da igual, a quienes hay que preservar para que no mueran, es a estas otras personas. Ese periodo donde la sexualidad no estaba ligada a la reproducción para nada, sin ningún tipo de artificio cultural que lo mediatice o que lo deconstruya, sencillamente era otro mundo, sexualidad entre muchas comillas, o sexo y reproducción, se lo conoce como partenogénesis. Bien.
En principio la muerte es lo contrario de una función cuyo fin es el nacimiento, pero esta oposición es reductible. La muerte de uno es correlativa al nacimiento de otro. La muerte anuncia el nacimiento y es su condición. La vida es siempre un producto de la descomposición de la vida. Lo repito, la vida siempre es un producto de la descomposición de la vida. Lo anticipo y cuento el cuento por el final. Esto lo estoy diciendo en relación directa a lo que explicó Mariana sobre la transgresión. A fuerza de tanto defender la vida, el futuro, la reproducción, a ver hacia dónde nos encaminamos, ¿eh? Ahora lo veremos. Ahora van a ver lo que estoy pensando, siempre leyendo todo al revés y mal. Van a ver lo que estuve pensando. Qué lindo. Les voy a alegrar el domingo. Lo prometo. Entonces, la vida es siempre un producto de la descomposición de la vida. Antes que nada, es tributaria de la muerte, que le hace un lugar. Acá hago una digresión de esas que le gusta a Carlos y les recuerdo que, por ejemplo, algo que nos puede contar Manu que está por acá, no sé si estará ese fenómeno pasando en el reino de Españistán, pero en Francia en algún momento tuvieron que decidir qué hacían con los cadáveres, porque ya no tenían lugar donde enterrar a la gente, o sea, había más muertos que vivos, como la canción de Laurie Anderson. Vieron que hubo un mundo con buena música, ya no se estila más. Pero bueno, Laurie Anderson tiene una canción que dice, ahora que los muertos son más que los vivos. Es decir, que hay más muertos que vivos. Justamente en mi lectura en referencia a esto de los cementerios europeos, que en un momento había más gente muerta enterrada que viva y ya no había ni dónde enterrarla. Creo que Milan Kundera tiene un cuento y todo al respecto. Bueno, antes que nada es tributaria de la muerte, que le hace un lugar, la vida, ¿verdad? La muerte le hace un lugar a la vida. Luego, lo es de la corrupción, que sigue a la muerte y que vuelve a poner en circulación las sustancias necesarias para la incesante venida al mundo de nuevos seres. Biología, está pensando en términos de composición y descomposición de la materia, prácticamente acá Bataille. Sin embargo, la vida no es por ello menos una negación de la muerte, es su condena, su exclusión. O sea, la muerte lo que hace, la vida excluye como un supuesto, porque es solo un supuesto, oponible a la muerte. Pero es solo eso, la exclusión, medio como la explicación que daba Mariana de la transgresión. Es el muro, no la frontera. Eso es lo que hace la vida. Es decir, aquí hay un muro que separa. Muy bien, pero no es la frontera. Producto de que la frontera se siga manteniendo y sobre pretexto de que primero la vida, muy bien, acá estamos, en el reino de la tanatopolítica, donde nos encontramos en este momento. Garantizando mediante nuestras acciones vitales, recuerden, el conatus quiere perseverar en su ser, eso es lo que quiere el ser, eso es lo que hace el conatus, garantizando que resurja una y otra vez la vida. ¿Qué vida? La que tenemos, la que tuvimos, la que deseamos. Esta, del capitalismo, ¿cuál va a ser? Que siga viva la cosa que tiene que morir, vamos a decir las cosas como son, o sea, se tendría que morir de una vez esta civilización, que agoniza, nació agonizante y sigue agonizando. ¿Se entiende o no se entiende? Como estoy usando este aparato teórico para decir otras cosas, porque si decimos exactamente lo que está ahí, ya está medio viejo esto, está medio como rancio. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sigo? ¿Sí? Bien. Entonces, obviamente esto yo, por lo menos en mi lectura, me hago cargo. Yo lo estoy tomando de la idea de que la muerte debería cambiar a quienes han quedado vivos, pero vieron que en el mundo occidental y occidentalocentrado, la muerte no le cambia la vida a nadie. Yo vivo en un país donde han exterminado al rolete gente y bueno, nada ha pasado, aquí no ha pasado nada. Justamente, entonces, la reproducción, va a decir Bataille, exige que la muerte de quienes, exige la muerte, la reproducción. Vamos a leer vamos a leer la cita, así se entiende mejor. Y la explicamos desde ahí. En la página 65. Cuando dice,
el no, entre comillas, que el hombre opone a la naturaleza. El segundo párrafo. Si en las prohibiciones esenciales vemos el rechazo que opone el ser a la naturaleza, entendida como derrocha de energía viva y como orgía del aniquilamiento, ya no podemos hacer diferencias entre la muerte y la sexualidad. La sexualidad y la muerte solo son los momentos agudos de una fiesta que la naturaleza celebra con la inagotable multitud de los seres. Y ahí sexualidad y muerte tienen el sentido del ilimitado despilfarro al que procede la naturaleza, en un sentido contrario al deseo de durar propio de cada ser. A lo largo o a corto plazo, la reproducción exige la muerte de quienes engendran, y quienes engendran no lo hacen nunca, sino para extender la aniquilación. Del mismo modo que la muerte de una generación exige una nueva generación. La analogía en el espíritu humano entre la podredumbre y los aspectos variados de la actividad sexual completa la mezcla entre las náuseas que nos oponen a ambas cosas. Las prohibiciones en las que tomó forma una reacción única con dos fines distintos pudieron ser consecutivas e incluso es concebible un largo periodo de tiempo entre la prohibición vinculada a la muerte y la que tiene por objeto la reproducción. Las cosas más perfectas suelen formarse a tientas por aproximaciones sucesivas. Bien, entonces, la transgresión no es la negación de lo prohibido, no la supera, como decía Denis por ahí, y también lo decía Marian, y además la completa. Y de hecho, como bien se hace cargo Bataille, las prohibiciones del mundo de la razón, o sea, nuestro mundo, que es la del cogito cartesiano, no son racionales. ¿Qué quiere decir? No son sensatas nuestras supuestas prohibiciones. Por ende, tampoco nuestras transgresiones, que lo único que hacen es completarlas o superar, o bueno, mantenerlas con vida. Tengo mucho más para decir, pero las quiero escuchar a ustedes antes de avanzar porque siento que nadie está diciendo nada porque tal vez estoy